Muy buenas tardes, estimados auditores del programa Vamos, Somos Chilenos. Todos los miércoles a esta hora, Eduardo Troncoso, George Hübner y quien les habla, Patricio Carrasco, nos reunimos para comentar las noticias que a ustedes les interesan. Hoy tenemos una gran cantidad de información y noticias que han ocurrido esta semana y vamos a comenzar por algo que a todos nos interesa, la economía. La economía siempre nos molesta o siempre nos favorece o siempre hay un problema. Esta vez y durante muchos años tuvimos al TPP-11 en Ascua, ahí dormido. Pero ayer fue aprobado este tratado comercial. Y para eso entonces vamos a hablar con Eduardo Troncoso y John Hübner. ¿Qué opinan sobre este tratado que ha sido aprobado por el Senado y ahora tiene que promulgarse la ley y comenzar a funcionar? Si es que funciona, porque hay algunos que se están oponiendo y van a buscar algunos requisitos legales para postergarlo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, George. Comienza, vamos, somos chilenos. Hola Patricio, muy buenas tardes. Hola George, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí. Igual echamos de menos a nuestra novia que se casó recientemente en Argentina, Nil, así que le mandamos un saludo, espero que esté disfrutando de su luna de miel y la tendremos de vuelta pronto por acá. Pero un agrado estar con ustedes y con nuestros auditores, por supuesto. George, está en silencio. Ahora sí, saludar a Patricio y a Eduardo este día miércoles y a todos los auditores que nos acompañan, muy contento de poder participar y bueno, esperando a Daniel que vuelva pronto también, no es porque no te queramos Patricio, pero siempre es bueno recordar a nuestra compatriota, así que vamos a estar muy atentos, pero muy contentos de poder conversar temas que son también relevantes en virtud del escenario que estamos viviendo a nivel nacional y regional. Eduardo, ¿qué opinas tú que por fin se haya aprobado el tratado, el TPP-11? Pucha, que costó, ¿eh? Pasó años, esto partió con el gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pasó todo el periodo de Piñera, recién ahora, y curiosamente se aprueba se ratifica, porque el tratado ya estaba firmado. De hecho, Chile fue el iniciador del tratado, pero no lo había ratificado. Así que este tratado, que se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, me sobran letras, pero le llaman TPP-11, es básicamente un tratado que amplía o facilita el libre comercio entre un montón de países, que incluye algunos que ya tenemos tratados y otros que se incorporan, pero básicamente lo que hace es ayuda al comercio internacional, amplía el comercio internacional de 11 países, que son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. O sea, está en el Asia-Pacífico y es parte de lo que conocíamos siempre como la APEC. Así que es una muy buena noticia. Curiosamente se aprueba con los votos en contra de la coalición de gobierno, lo que ya sabíamos que iba a pasar. Y de esto no es tan raro, ni es primera vez que ocurre en el mundo. Si usted hace memoria, los más viejos, cuando España se incorporó a la Unión Europea, lo hizo el primer ministro en la época con los votos en contra de su coalición. O sea, no es raro que una iniciativa de comercio internacional se haga al contrapelo de la coalición de gobierno, pero esto ya estaba negociado, cocinado. Ahora vamos a ver qué mañas usa aquella parte del gobierno, el gobierno que tiene corazones partidos, como la canción de las cuatro brujas, porque unos quieren y otros no quieren, pero aquella parte del gobierno que no quiere, qué trabas administrativas va a poner para entrar en vigor. Pero esto va a ser cosa de días o en el peor de los casos de semanas. Es una buena noticia para la economía, esto se va a reflejar, hoy día se está reflejando ya en la bolsa de comercio y probablemente esto va a seguir en el tiempo. Así que lamentablemente esto se acopla o se combina con otras noticias no tan buenas, que todavía no son noticias, son proyectos, que son los dos proyectos emblemáticos de economía del gobierno, que son la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que son como un paquete que tiene dos grandes componentes. Ambos tienen en común que aumentan significativamente los impuestos, significativamente. La reforma tributaria, que apunta, entre comillas, a la gente de mayores ingresos, a las empresas y a las empresas financieras, pero todos sabemos que todos esos impuestos que son supuestamente a la gente de mayores ingresos tienen un efecto que es inmediato.
algunos de los inversionistas o quienes operan en el mercado de capitales, que van a ser los más afectados, simplemente se van, se llevan su plato a otra parte donde no tengan tantos impuestos y sobre todo tanta hostilidad. Y eso ya está pasando, no es que vaya a pasar, eso ya pasó y va a seguir ocurriendo, y si esta reforma sigue avanzando, se va a profundizar aún más. Afortunadamente, falta mucho para que vaya a votación todavía están en negociaciones, pero el gobierno no parece dispuesto a claudicar con esta reforma, aparte que su programa de gobierno de alguna forma demanda que esta reforma se apruebe, pero de aprobarse, efectivamente va a haber un aumento temporal de los ingresos fiscales, pero ese aumento se va a diluir rápidamente a medida que las inversiones, y por ende las utilidades de esas inversiones, dejen de estar en el mercado. La otra reforma, perdonen que me alargue un poco, la reforma de pensiones, ¿qué tiene que ver con impuestos? Bueno, depende. Hay un 6% que ya está consensuado que se van a aumentar las cotizaciones que van a ser de cargo del empleador. Al final del día, si la paga el empleador o el empleado, es exactamente lo mismo, porque lo que le interesa al empleador es cuánto le cuesta tener un empleado, y eso es lo que va a estar en su presupuesto. Y si al empleado le aparezca en su papeleta de pago un sueldo bruto A, B o C, lo que importa es el líquido. Toda la diferencia se va al fondo de pensiones. Si ese fondo de pensiones, si ese 6% se fuera íntegro a la cuenta del empleado o del trabajador, que es el término más genérico, ¿verdad? No sería un impuesto, sería simplemente un aumento de cotizaciones que está en línea y ha sido recomendado por todos los expertos con la mayor expectativa de vida. Es impensable que una persona que trabaja 35 años, por ejemplo, pueda sobrevivir y vivir cómodamente por 40 años más imponiendo un 10%. Eso no da por ninguna parte, por muchos intereses que se ganen, hay que imponer más. Hasta ahí vamos bien. Si el 6% solo un aumento de cotizaciones, hacemos el esfuerzo, todos nos ponemos un poquito más los que cotizamos en AFP, y con eso aseguramos una mejor pensión a futuro. Nada raro. Lo mismo va en la línea con aumentar un poco la edad de jubilación, especialmente de las mujeres que están jubilando con 60 años y sin tener la plata, al final no jubilan, no lo hacen. Pero si parte de esa plata, no importa la parte que sea, va a un fondo común y va a lo que le llaman solidaridad, que es un nombre equívoco. Solidaridad es cuando yo voluntariamente doy de mí para otros. Cuando el Estado me quita para darle a otros, no se llama solidaridad, se llama impuestos, no tiene otro nombre. Si parte de esos fondos van al Estado, porque el Estado los reparta de alguna manera u otra, eso es un impuesto, no es una imposición. El problema es que ese impuesto no lo pagan los contribuyentes en su conjunto, lo pagan los empleadores. Es decir, es literalmente un impuesto al trabajo. Y el impacto que tiene eso es directamente a la tasa de empleo. Si en un periodo de 1 año, 2 años, lo que demora en estar en régimen, esta reforma de pensiones, si es que se llega a aprobar como está, al empleador le va a costar un 6% más pagar los sueldos, hay dos posibilidades. O le baja los sueldos a la gente, cosa que en la práctica no va a poder hacer, o le subo los sueldos, pero si le subo los sueldos, le suben los costos. Y si suben los costos, va a tener que subir en alguna medida los precios de lo que vende, cualquiera que sea. Y eso va a generar inflación. Y lo que es más probable que ocurra es que el empleador diga, bueno, si tengo que subir los sueldos, voy a hacer lo posible por reducir personal. Entonces, al final, eso se va, parte de ese impuesto se va a desempleo y otra parte de ese impuesto se va a un menor aumento de sueldos en el tiempo. Y otra parte se va a precios, es decir, inflación, desempleo y menor calidad de trabajo. Ese es el efecto directo. Por eso que los dos temas son súper sensibles. El ministro Marcel sabe exactamente lo que significa, es un economista destacado, no tiene ninguna duda, pero está ahora entre dos fuegos. Está en un gobierno que es populista y que busca resultados de corto plazo a costa de la economía, pero él tiene que velar por ese gobierno, ahí lo pusieron por algo, pero por otra parte está poniendo en juego su prestigio, y ya ha habido varios artículos en que mencionan este dilema del ministro Marcel. ¿Sigue en el gobierno quemando su prestigio, su capital político, o renuncia y le deja la pasada a un ministro de la línea populista, como el caso de Nicolás Grau u otros, ¿verdad?, que son más afines a la idea del gobierno? Así que en ese dilema está la economía. Oye, Eduardo, bueno, George, aquí tenemos, Eduardo ha planteado que el tratado que se ratificó ayer, día martes, es bueno, positivo para la economía, pero también ha puesto dos proyectos que serían perjudiciales para la economía. ¿Qué opinas tú de lo que está ocurriendo en estos momentos en la economía con el TPP-11 y los otros proyectos, George? Bueno, en relación al TPP-11 es importante poder
destacar que es una buena noticia. Ya llama la atención que haya costado tanto poder ser ratificado por el Senado. Hay que recordar que esto había sido aprobado por la Cámara de Diputados el año 2019 y finalmente pasaron más de 2 años para poder ser ratificado por el Senado. Y de una u otra forma hay que entender que esto genera una serie de consecuencias que son beneficiarias, en este caso a las personas, y particularmente ante el hecho de que nos abre frente a economías que obviamente agrupan más de 500 millones de personas y que representan más del 15% del Producto Interno Bruto mundial. Entonces, yo creo que una buena noticia, afortunadamente primó, se dejó de lado, teniendo en cuenta que el oficialismo se dividió. Ya las personas que obviamente son más del área más socialdemócrata votaron mucho a favor, ya dejando particularmente a los sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista votando en contra, y donde obviamente ahí vemos una vez más donde prima aspectos más de carácter ideológico por sobre el beneficio que esto puede ser en este caso a los chilenos. ¿Ya? Hay que pensar que el hecho de poder relacionarse y favorecer y poder ingresar a economías que obviamente tienen una mirada mucho más cerrada, como son Japón, como son Vietnam, finalmente también a la larga debiera traer beneficios a Chile. Así que es una buena noticia. Lamento obviamente que lamentablemente los fines ideológicos finalmente primen por sobre el bienestar de la mayoría de los chilenos, y particularmente teniendo en cuenta que estamos en un escenario bastante complejo. Yo estaba mirando algunas noticias en relación a la situación económica de Chile. Por ejemplo, Bloomberg un día publica que se están borrando los últimos rastros de reputación de Chile como el más estable de América Latina. ¿Ya? Uno de los países que finalmente, o nuestro país, el que tiene una ralentización mucho mayor por sobre todos los otros países de lo que es América Latina. ¿Ya? Y por ende, obviamente, lo que decía Eduardo, claramente en el manejo económico está haciendo que el país se esté visionando desde afuera como un país con mucho más riesgo, con mucho menos estabilidad y que finalmente no favorece la inversión, y sabemos que finalmente si no favorecemos la inversión, a la larga eso también va a redundar negativamente en la vida diaria de todos los chilenos. Entonces, en ese sentido, estamos en una situación bastante compleja. La verdad no veo con buenos aires algunas la forma de manejar por parte de este gobierno en materia económica, y estamos un poco a la deriva de lo que pueda realizarse, a pesar de esta buena noticia de ratificar el TPP-11. Así que hay que estar muy atentos porque, como bien dijo Eduardo, hay aspectos de materias tributarias que ya se tuvieron que ir cambiando. Ya sabemos que está el proyecto que también tiene relación a la reforma de pensiones, el proyecto que tiene que ver con la reducción de las 40 horas laborales. Entonces, de una u otra forma, todo está linkeado de una u otra forma entre sí, y a la larga eso, en un escenario que estamos viendo actualmente, puede generar mayor perjuicio, en este caso, a la economía chilena y obviamente al día a día de todos los chilenos. Sí, en ese Fíjate que sentido, Eduardo. una noticia así que da alguna esperanza de la economía, hablando de las cosas buenas y las cosas malas, de todo este proyecto de hidrógeno verde que aparecía como la gran inversión. Bueno, esa cuestión se fue a las pailas, porque las empresas que iban a suministrar la energía para hacer el proceso de hidrólisis por el cual se genera el hidrógeno, se están yendo porque le pusieron tantas trabas a sus procesos de calificación ambiental y tantas preguntas impertinentes y cruzadas que optaron por irse. Se acaba de ir Engie, perdón. Así que no va a haber cómo producir hidrógeno si no hay energía verde, si que no hay energía sustentable. Esa es otra mala noticia. Y eso muestra un clima que es hostil a la inversión. Dentro de lo que llaman el progresismo, paradojalmente, por lo que menos buscan es progreso, ¿verdad? Existe como una especie de deporte de aniquilar proyectos. Cualquier proyecto que se caiga es un éxito para los progresistas. Entonces, con eso, ese ambiente de hostilidad es el que linkea la oposición al TPP-11, que finalmente, gracias a la sensatez de algunos, salió adelante, el proyecto de reforma tributaria, el proyecto de reforma laboral y el proyecto de las 40 horas. De todos ellos, quizás el menos dañino es el de las 40 horas, porque es una tendencia mundial a reducir las horas de trabajo en el tiempo, dependiendo de cómo se flexibilice. Porque si las 40 horas yo las puedo negociar y puedo adaptarme, bien. Pero si además le ponen rigideces, que tiene que ser entre esta y esta hora y en tales condiciones y no se puede cambiar,
Con eso se va finalmente logrando que la productividad caiga, y esa es una bomba de tiempo. O sea, la suma de todas estas cosas que va hilado por una ideología y una postura hostil que el empresario es visto como el demonio. Entonces, claro, y el Estado quiere reemplazar al empresario. Vemos que la Municipalidad de Viña está tomando el rodoviario a cargo, reemplazando a los empresarios. Vamos a ver qué pasa. Ya sabemos lo que pasó con la farmacia en Recoleta, en fin, y otros ejemplos más. Así que veremos cómo va evolucionando esto. Eduardo, y tú planteaste algo que, bueno, que hay restricciones, hay problemas. El TPP-11, yo vi una declaración del senador Latorre diciendo que a pesar de que lo ratificara el Senado, el gobierno podría negarse a firmar hasta que no tuviera toda otra información, que son las famosas estas cartas, ¿ah? Que requieren una cierta contacto o acuerdo para poder llegar a la justicia a algún problema. Y entonces me recuerda esto a la Unidad Popular, los resquicios legales para no cumplir con lo que había que hacer. ¿No ves tú en ese también un problema? Evidentemente, o sea, ahora, el tema de los side letters hay una controversia, y yo no me atrevo a decir quién tiene la razón porque es un tema muy técnico, pero efectivamente el mecanismo de solución de controversias del TPP-11 en alguna medida le quita soberanía a los países respecto a su posibilidad de imponer o no sus criterios propios. Para un país que está en un ambiente libertario pero aspira a ser proteccionista, eso es un problema. Me refiero a un país por el gobierno que tenemos hoy día. Un país que es plenamente libertario, eso no le causa ningún problema. Pero siempre el entregar soberanía a organismos multilaterales es doloroso para cualquier Estado soberano. Y por ahí está el tema de los side letters y por ahí está el tema de buscar algunos acuerdos, ¿verdad? Pero está bien usarlo si es que realmente se quiere mejorar el tratado. Es súper legítimo. Pero lo que es feo, y es un resquicio, es usarlo como excusa para no firmar el tratado, para no ratificarlo. Así que, porque una cosa es que el Congreso lo ratifique, otra cosa es que el presidente firme el decreto que, visto la razón del Congreso, como el gobierno tiene el dominio exclusivo de las relaciones exteriores, tiene que firmar el presidente. Entonces es una especie de veto irregular, un veto no orgánico. Y esto es visto en las relaciones internacionales como una mala práctica simplemente, que se suma a otras brutalidades que se han hecho en política internacional en estos últimos meses, ¿verdad? Que como las escenas que generó el embajador de Chile en España, como el rechazo a recibir al recién nombrado embajador de Israel en Chile, en fin, y otros estos agregados culturales que aparecen de la nada, sin que ni siquiera el embajador sepa que han llegado porque son hijos, hermanos, parientes de. O sea, hay una desprofesionalización de la política exterior, y adoptar una medida como esta de no firmar un tratado porque se está tratando de buscar un resquicio, la señal para el comercio internacional es muy mala. El comercio se basa en la confianza. Los tratados lo que hacen es generarle un marco a esa confianza, pero sin confianza no hay comercio. Sí, y con respecto a eso, George, fíjate que tú dijiste que ya hay organismos que están cuestionando nuestra confianza económica o nuestro prestigio económico, y muchas otras cosas que pasan en la política también nos comienzan a afectar, porque apareció en las noticias que el presidente del Metro Santiago, durante la protesta había llamado a saltarse ¿cómo se llama? Los validadores, los torniquetes, y que eso era una lucha natural, y ahora nos nombran presidente. O sea, eso también yo creo que va mermando el prestigio como país. ¿Qué dices tú, George? Claramente vemos que existe una tendencia por parte de este gobierno de nombrar a personas que no tienen los estándares mínimos de calidad requerentes para poder ejercer un rol. Ya, no solamente se basta de tener competencias técnicas, sino que es importante poder tener una competencia o una coherencia en el actuar que a la larga permita desarrollar ciertas acciones. Y ahí claramente cuando vemos lo que pasó con el embajador en España, cuando lo vemos ahora con lo que tú acabas de comentar, claramente en el común y corriente se genera un choque de posturas de finalmente esta persona es lo que quiere generar que en este caso el metro permita proyectarse, permita crecer, permita establecer mayor comunicación,
o por otro lado, finalmente, cuando existe alguna situación contraria a lo que piensa, va a favorecer ciertas conductas que a la larga sean dañinas para todos los chilenos. Hay que pensar que cuando se genera toda esta quema de estaciones en el metro, no solamente la quema de estaciones, sino que toda la incomunicación que significó para cientos de chilenos, que finalmente el metro era su principal o único medio de comunicación o de transporte con las distintas localidades. Entonces, acá creo que es una totalmente, ya no sé, no lo puedo decir como algo que es inocente, porque en la práctica cuando esto ya es reiterativo con los nombramientos de personas que no cumplen con los estándares mínimos de calidad que uno espera para cierto desarrollo o representación del gobierno o para que obviamente cumplan cierta función, a la larga vemos que en este caso a quienes dirigen el país, no les interesa poder poner personas idóneas y los mensajes son contradictorios para la ciudadanía. Finalmente, la gente que está mirando, que a lo mejor le ve la noticia, dice, oye, con dos dedos de frente, esta persona, ¿cómo va a poder liderar una institución que hace 2, 3 años finalmente estaba en contra o generaba acciones en contra de cientos de chilenos? Entonces, pero no nos llama la atención, la verdad. Creo que en estos 6 meses nos hemos dado cuenta, lamentablemente, porque uno espera que a un gobierno también le vaya bien, ya más allá de que uno pueda tener opiniones distintas o que pueda diferir en muchas posiciones, nos interesa que le vaya bien porque de una forma eso va a repercutir positivamente en todos los chilenos, pero vemos que claramente la línea es de hacer las cosas mal, ya nominar personas que tienen cuestionamiento, ya poner personas que obviamente no han estado a la altura en su momento, y uno en la práctica, como toda persona, cuando emite juicio o hace pronunciamientos respecto, siempre va a tener que cargarlos si es que obviamente fueron de la manera como se han dado muchos de quienes han asumido actualmente un rol político dentro del gobierno. Sí, es complicado, parece que en todos lados tenemos problemas. ¿Qué opinas tú, Eduardo, al respecto? Bueno, este señor Muñoz tiene su trayectoria en el tema de transporte, o sea, técnicamente probablemente tiene competencia, por lo menos tiene experiencia, al menos no sabemos qué tan bueno ha sido ese desempeño, pero por lo menos lo ha tenido. El tema es si el mensaje que da el gobierno respecto a las personas que pone tiene que ver con una especie de validación de ciertas conductas, que son las conductas rupturistas, las conductas que hoy día se han devenido en llamar octubristas, en relación al 18 de octubre. De hecho, mientras por un lado parlamentarias del Frente Amplio critican el lenguaje violento de algunos, referido a que una persona que es trans no puede menstruar, cosas que son bastante obvias por lo demás, otras personas están generando exposiciones públicas de homenaje a la primera línea y a toda la violencia que ellos causaron. Entonces, este mensaje ambivalente, lamentablemente, cuando se llama a la violencia, como salió hoy día ayer en una carta al Mercurio, el que llama a la violencia se cocina en su violencia y eso es inevitable. Sí, claro. Bueno, ese es un problema que hay que solucionar, pero también eso redunda en el desprestigio que vamos como país y lo que están analizando, porque es obvio que no solamente se analizan los resultados, sino lo que está pasando, quiénes están dirigiendo, cómo están dirigiendo y qué están haciendo. Entonces, eso también va provocando problemas al país, como se ve en otros lados, especialmente los organismos internacionales que son los encargados de ir señalando cómo está un país, si es bueno, más o menos riesgoso o no. Pero antes de, nos quedan pocos minutos de esta parte, yo quería preguntarle a George, en todo esto, la salud, ¿cómo vamos? ¿Está bien en cuanto a impuestos, van a subir los gastos? No sé cómo va eso. A ver, en materia del COVID, hoy día partió la campaña de vacunación, particularmente con las personas que son funcionarios de salud y aquellas que están inmunodeprimidas, con la vacuna bivalente, ya que nos permite dar mayor protección a los grupos específicos que se va a abordar, por lo cual eso va en la línea de dar continuidad y poder seguir avanzando en materia de la protección del COVID. Ahora bien, sabemos que dentro del ámbito presupuestario existe un incremento en este caso del gasto en materia de salud, teniendo en cuenta particularmente lo que son las listas de espera que se dejaron de realizar durante todo lo que es la pandemia, ya tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. También tenemos aspectos asociados a la salud mental,
Por ende, hay grandes desafíos que hay que abordar. Ahora bien, en virtud también de la reforma de salud que se quiere hacer, la pregunta es si eso va a ser posible, cómo se va a poder abordar. Tenemos hospitales que están recientemente entregados con calidad, hablemos de infraestructura muy positiva. Sabemos que en la región ya el proceso de cambio del hospital de Quillota al nuevo biprovincial está ya en su fase bastante avanzada. Lo mismo que va en la fase de construcción de lo que es el nuevo hospital de Marga Marga, pero eso a la larga también tiene que ir de la mano con profesionales que a la larga permitan dar los estándares de calidad que se esperan. Y en eso yo tengo mis dudas de cómo poder abordar. Hay que pensar que también hace un tiempo atrás la ex ministra Yarza habló de la universalización de la atención primaria, de que la gente que pueda estar en ISAPRE iba a poder recibir atención a través de los distintos CEFAM, pero la pregunta es cómo. Ya eso todavía no hay una respuesta clara al respecto, por lo cual estamos atentos a cuáles van a ser los anuncios, particularmente ahora que ya vamos a empezar la discusión del presupuesto, ya, pero claramente sabemos que existen muchas materias por abordar y que a la larga también se requiere recursos e iniciativas para poder enfrentarla, ya, y pensando que aquí en la región todavía tenemos muchos aspectos que todavía no se han abordado, como son el macroregional del cáncer, ya como son obviamente el nuevo hospital Carlos Van Buren y otras materias que podemos hablar en otro capítulo, pero que de una otra forma son necesarias poder abordar. Sí, me parece que vamos a tener que dedicarle un día a hablar sobre el problema de salud en la región, de todo lo que está pasando. Bueno, esta primera parte se nos acaba. Vamos a ir a una pausa comercial y musical y vamos a regresar en 4 minutos más. Así que nos vemos en un rato más. Eduardo, George. Ahí nos vemos. Nos vemos.